Hola chicos, me da gusto saludarlos nuevamente y el día de hoy vamos a ver el tema del dadaísmo, el movimiento antiarte. Fue en 1916 en Zúrich donde surge este movimiento artístico justamente en el Cabaret Voltaire, donde un grupo de artistas se reunieron tras la llegada de la Primera Guerra Mundial para platicar sobre qué va a pasar con el arte en estos momentos de crisis, donde la burocracia y el gobierno pues prometían cada día que la guerra terminaría, pero cada día que pasaba también se iba la esperanza de que algún día el ser humano iba a recobrar la vida que tan acostumbrado estaba llevando a vivir. En un ambiente caótico, lleno de violencia, donde el ser humano había perdido todo, inclusive la esperanza, pues los artistas, lejos de consagrar a este movimiento como una oportunidad para sacar las emociones que albergaban en ese momento, en realidad querían hacer un movimiento que rompiera con todo lo que se conocía como arte, ¿sí? Era una forma de burlarse de todo aquello que el artista consideraba bonito o bello, y trataron de implementar un movimiento que rompía no solamente con el arte, sino también con la literatura, la poesía y todo lo que normalmente en ese momento se conocía como verdadero. Otras características que hay dentro del dadaísmo, pues es el rechazo de la lógica, como les mencionaba. La lógica, pues en realidad los artistas decían que la lógica pues ya no tenía sentido porque no les había llevado a ningún lado. No había lógica en la guerra, no había lógica en la política, no había lógica en la cuestión económica que estaba muy en crisis en ese momento, ¿sí? No había sentido común de las cosas y tampoco había racionalidad. ¿Por qué? Porque cómo es posible que el hombre, siendo racional, pudiera haber permitido que la guerra pues desatara todos esos horrores y provocara que pues el ser humano perdiera todo, inclusive su identidad propia. Por lo tanto, el arte es una burla a todas a estas figuras políticas que siempre estaban diciendo que todo iba a mejorar, que todo iba a ser mejor. Ellos ya estaban cansados de esas promesas y dijeron, pues vamos a burlarnos de estas personas, de estas figuras que pues siguen diciendo que esto va a acabar y que todos vamos a regresar a la normalidad, lo cual no es cierto. ¿De dónde surge la palabra dada? Pues hay tres teorías en torno a cómo surgió esta palabra. Cada una de ellas un poco más elocuente que la otra. La primera, según la palabra dada, surge imitando el primer sonido que emite un bebé, como dada. Cuando nosotros hablamos, pues lo hacemos pasando un tiempo y obviamente aprendiendo de lo que escuchamos, no nacemos hablando. En el segundo, la segunda teoría dice que tiene su origen por el artista rumano Tristan Tzara, en el que frecuentaba la palabra dada, que significa así en rumano. Y la tercera teoría dice que durante una reunión en dicho cabaret, tenían un cuchillo desechable encima de un diccionario francés-alemán sobre la palabra dada, que en francés significa caballo de batalla. Y pues coincidía mucho con su ideología, el querer luchar con este movimiento antiartístico. Y sea cual haya sido la teoría, el dada fue la palabra escogida para describir a este movimiento artístico. Otras características dentro de la cuestión pues pictórica, tenemos un término que seguimos utilizando que es el collage. Pero el collage utilizaba mucho precisamente para ridiculizar aquellas figuras dentro de la burocracia, no solamente los que estaban dentro de la política, sino también a los soldados, que en ese momento pues se habían convertido en una figura repudiada por las personas, porque los soldados de la guerra cometían demasiados abusos con las personas, abusaban de su poder en el sentido de que
Los soldados pues no solamente acababan con el enemigo, sino que se sentían con el poder de llegar a casas ajenas y asaltarlas o exigir cierto ayuda económica, donde les prometían a las pobres personas que las iban a proteger, pero pues era mentira, solamente querían sacar ventaja. Cometían abusos en contra de mujeres, ¿sí? Entonces, todo eso, esos abusos que veían las personas todos los días, lo trataban de expresar a través de estas representaciones hechas con collage. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un burócrata que está pensando en ese momento, o le ponen una imagen de las máquinas, porque acuérdense que les había dicho que en ese entonces el ser humano buscaba innovar en la cuestión tecnológica. Entonces, la maquinaria era el boom de ese momento, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el collage, precisamente es la superposición de imágenes, pero ellos lo hacían con una finalidad chusca, ¿sí? De los artistas principales que tenemos del dadaísmo, el mero mero de todos es Marcel Duchamp. Este artista, polémico en ese tiempo, porque, bueno, él fue cofundador del dadaísmo y tenía un gran sentido del humor. Tan humorístico era este señor que creó la palabra ready-made. Un ready-made era a tomar un objeto de la vida cotidiana, como por aquí lo vemos, un migitorio, una rueda, cualquier objeto que ustedes se puedan imaginar, y convertirlo en arte. Marcel Duchamp, al crear este término ready-made, creyó que era darle una nueva oportunidad al objeto común y corriente y revalorizarlo en el sentido artístico. Como recordarán, les dije que este era un movimiento antiarte. Por lo tanto, los artistas decían que cualquier cosa podía ser arte. Y una historia muy curiosa de Marcel Duchamp, pues es su famoso migitorio. Este migitorio, Duchamp un día tomó ese migitorio, le puso su firma y lo llevó a un museo. Y entonces él dijo que eso era arte, ¿sí? En ese momento, pues todo causó muchísima polémica porque obviamente nadie consideraba que un migitorio fuera artístico, pero él le dio una explicación bastante razonable y él defendió su ideal de que cualquier cosa podría ser arte. Y obviamente defendiendo el pensamiento dadaísta antiartístico. Otro artista que tenemos del movimiento es Jan Arp. Él se fue un poco más en la parte escultórica, ¿sí? Estas esculturas, como la que vemos en pantalla, pues hizo que fundara el movimiento abstracción-creación e inventó la escultura biomórfica, es decir, que podía tener distintas formas o que podía trascender muchísimo más allá de una parte orgánica. Y también influyó en la poesía, que también se incluyó dentro del movimiento surrealista. El surrealismo es otro movimiento que vamos a ver más adelante. Otro artista es Francis Picabia. Este artista, pues también se puso mucho en la parte de la cuestión de las máquinas. Él hacía como esos movimientos robotizados, hacía pinturas que evocaban a las máquinas, figuras geométricas, ¿sí? Él también era conocido como Papá Dada y era conocido por sus pinturas mecanomórficas, es decir, las piezas de máquinas en los retratos ficticios. Y él, como les dije, estaba fascinado por las máquinas como metáforas para el mundo moderno y el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque él decía que cada vez más el sistema estaba convirtiendo al ser humano en un esclavo a su merced y solamente seguía instrucciones, no tenía un pensamiento propio. Y por supuesto que en la Primera Guerra Mundial, pues esta esclavitud hacia el ser humano en cuestión de no tener un pensamiento propio se veía más marcada, ¿sí? Porque obviamente los países solamente velaban por sus intereses y dejaban de un lado, pues, a su pueblo, que era realmente
las personas que importaban más en ese momento, porque a pesar de que perdían sus casas, perdían su dinero, perdían todo, su familia, pues al gobierno no parece importarle, solo les importaba más una bomba atómica que su propio pueblo. Y bueno, después vamos a hablar sobre Man Ray. Este artista fue uno de los precursores del fotomontaje o los famosos photoshopazos que de repente vemos que también están muy de moda. Los fotomontajes pues es manipular una imagen de acuerdo a nosotros lo que querramos de presentar. Man Ray en su caso es este señor que vemos a su mano izquierda. Él hizo este tipo de fotomontajes o ponía modelos a realizar situaciones donde también pues se burlaba de la religión, de la política o de cualquier otro pensamiento que consideraba pues absurdo en ese momento. Y pues obviamente sabemos que la fotografía también es una cuestión artística y por qué no también poder romper esa parte del arte. Y bueno, en resumidas cuentas, el dadaísmo fue un movimiento bastante astuto que inclusive empezó pues con esta cuestión anárquica de romper con todo lo que había, ¿sí? De ya no seguir ideas políticas, ya no seguir ningún tipo de ideología, de ellos no creían en nada. Y ese nada a la vez se convertía en todo, porque por eso salían todas estas cuestiones artísticas que ellos ponían como antiartísticas. E irónicamente, el mismo dadaísmo se destruyó porque al final de los años, duró como a los años 22, 1922, 1924, se autodestruyó porque ya los críticos de arte ya lo estaban aceptando como arte, entonces dijeron, no, pues aquí hay que romper porque estamos precisamente violando nuestra ideología principal. Nosotros somos antiarte, ¿sí? Entonces, pues ellos mismos se destruyeron. Y a pesar de que se destruyeron, no significa que desaparecieron por completo, porque gracias a los dadaístas, muchas de esas ideologías como los ready-mades, el que cualquier objeto pudiera ser obra de arte, ayudó mucho al pensamiento del arte contemporáneo o al arte de nuestros días. Incluso nosotros, en nuestra cultura actual cibernética, estamos haciendo dadaísmo con los famosos memes, porque los memes se burlan de una situación o de una figura política o de algún tipo de cosa, ¿sí? Y era una de las funciones que hacían los dadaístas, la sátira en la imagen, ¿sí? Entonces, todos esos memes que compartimos o que vemos a diario que tratan de burlarse sobre una situación, vienen de este tipo de pensamiento artístico. Y bueno, de tarea les voy a pedir realizar un collage dadaísta. Acuérdate que lo principal es, puedes tomar un rostro de alguna figura política, algún artista, lo que tú quieras, pero lo principal es burlarte o que muestres algo gracioso en torno a esa figura. Por ejemplo, aquí pusieron un rostro de un personaje y están poniendo un cráneo, pero al mismo tiempo están poniendo cosas chuscas, por ejemplo, los ojos, el que esté fumando y que el humo sea rojo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tú vas a hacer tu collage como tú quieras, pero con un sentido burlón. También te voy a pedir que hagas un poema dadaísta. Vas a recortar 10 palabras mínimo de un periódico o revista y las vas a poner en un recipiente o algo, la vas a agitar y luego vas a sacarlas de manera aleatoria, de tal manera que los vas a pegar en tu libreta así. No importa el orden de las palabras, ese es el chiste, para que cuando nos veamos en Google Meet me leas tu poema dadaísta. Obviamente no va a tener lógica, eso es lo absurdo del dadaísmo.
Y bueno, ya saben que cualquier cosa o situación me pueden mandar WhatsApp